Los osos que reinaron en África, del coloso Agriotherium al último Atlas, los Ursidae, o simplemente osos, están entre los carnívoros terrestres más exitosos del planeta. Hoy existen 8 especies y varias de ellas ocupan la cima de la cadena alimenticia en sus regiones. No solo son poderosos, también son enormes. De hecho, dominan la mitad del top 10 de depredadores terrestres más pesados, con el oso polar llegando en ocasiones a más de 1 tonelada. Con ese tamaño, unas armas formidables y buena defensa, han colonizado casi todo el mundo. Viven en todos los continentes, menos en 2, Antártida, lógico, y África. Suena raro, el continente de los grandes felinos, de ecosistemas inmensos y diversos, no tiene osos, pero no siempre fue así. Durante buena parte de la historia, y hasta hace relativamente poco, sí hubo osos africanos. El más imponente de todos fue el Agriotherium, un oso panda a escala brutal, pero africano. El nombre puede recordarte al Arctotherium, el oso de cara corta sudamericano, y no es casual. Ambos compartían rasgos poco habituales en osos, como hocico acortado y tamaño colosal. Aún así, Agriotherium no era un oso de cara corta. Pertenecía a otra rama, la tribu Agriotheriini, dentro de la subfamilia Ailuropodinae. Sí, la misma del oso panda gigante. Parientes lejanos, vidas opuestas. Mientras el panda actual está restringido a una zona pequeña de China, Agriotherium se documenta en África, Norteamérica, Europa, India y el sudeste asiático. Y por lo general, era mucho más grande. Entre sus especies, la estrella fue Agriotherium africanum, el oso africano, por excelencia. Hasta 2 metros de largo y alrededor de 750 kilodars. La mordida más potente de cualquier oso, extinto o vivo. Además del tamaño, su cráneo ancho y corto concentraba fuerzas brutales en los molares traseros. Estimaciones superan los 4.500 newtons por mordida, casi el doble que la de un polar o un grizzly. Suficiente para partir un fémur humano. Esa potencia llevó a algunos a pensar que era, más bien, herbívoro. Suena raro, pero en osos actuales muchas veces la gran fuerza de mordida correlaciona con dietas duras de plantas, como el panda y el bambú. Incluso se comparó su cráneo con el de un papión gelada, especialista en pastos. ¿Qué comía realmente? El análisis de dientes y isótopos resolvió el enredo. Agriotherium era omnívoro y comía carne en cantidad. Sus caninos eran grandes y afilados. Con esa cabeza y esa mordida, perforar tejidos no era problema. Aún así, hubo otra polémica. Vale, comer carne sí, pero solo como carroñero. Según esa idea, tenía patas poco aptas para la carrera y se apropiaba de cadáveres espantando a otros depredadores, como Hyaenodon, Homotherium o Dinofelis, para luego triturar huesos y sacar médula. Hoy, la hipótesis dominante es más matizada. Agriotherium carroñeaba cuando podía y cazaba cuando convenía. Emboscadas desde matorrales, bosques o hierba alta y un golpe de fuerza para rematar. Presas posibles y un rumor inquietante. El África de entonces albergaba megafauna lenta o torpe a ratos. Elefantes juveniles, estegodontes, hipopótamos, rinocerontes y camélidos pudieron estar en su lista. Y como pasa con osos carroñeros actuales, por ejemplo el oso perezoso asiático, que aún así cazan pequeño vertebrado, es razonable pensar en presas menores también. Y existe la especulación, no confirmada, de encuentros trágicos con Australopithecus y otros primates coexistentes. Coincidieron en tiempo y lugar. El único oso que colonizó el África subsahariana. Sus fósiles aparecen desde Etiopía hasta Sudáfrica, en bosques densos, sabanas y pastizales. Compartía paisaje con jirafas, équidos, hienas, felinos, cocodrilos, aves y una lista interminable de fauna africana. Pero su reinado terminó. Desaparece hace unos 3,6 millones de años,
tras 8 millones de presencia en el continente. Curiosamente, no fue por calor extremo. En ese momento, África empezó a enfriarse, en sintonía con un descenso global, glaciación del hemisferio norte. La hipótesis principal: el enfriamiento cambió el mosaico de hábitats y recursos, y Agriotherium no se adaptó. Segunda oportunidad: el oso del Atlas. Tras casi 3 millones de años sin osos en África, llegó otro candidato, el oso del Atlas. No era un género nuevo, sino una subespecie del oso pardo que se estableció en el norte de África: Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Prefería las zonas internas de la cordillera del Atlas, más frescas y secas, y no se expandió hacia el sur. El Sáhara cerraba el paso. Su dieta era más vegetariana que la de otros pardos: raíces, bellotas, nueces, además de pequeños mamíferos y carroña. Humanos versus oso del Atlas. Convivió con humanos modernos y, al principio, el contacto fue escaso. Todo cambió en 146 d.C., cuando Roma consolidó la provincia de África. Empezaron los envíos de osos del Atlas a la capital para luchas de anfiteatro. Eso redujo poblaciones, pero no los extinguió. De hecho, sobrevivieron al Imperio Romano Occidental por casi 1400 años. Lo que sí los remató fue la llegada de las armas de fuego modernas. La caza se volvió segura y masiva. Entre esto y la venta a zoos y colecciones, la población colapsó. En 1870, el último oso del Atlas fue abatido en las montañas Taza, norte de Marruecos. África volvía a quedarse sin osos. Un misterio genético, análisis de ADN mitocondrial, revelaron 2 linajes, clados, distintos. Clado 5, indistinguible de osos pardos ibéricos. Clado 4, muy diferente, con afinidades inesperadas con grizzlies de Alaska e incluso osos polares. ¿Por qué y cómo? Aún no lo sabemos. Faltan mejores muestras y más estudios. ¿Volverán los osos a África? A corto plazo, no parece. El Sáhara cierra el paso al sur. El norte es hoy más seco que en los últimos 10.000 años, y el continente está flanqueado por océanos. Por ahora, África seguirá siendo el reino de los grandes felinos. Epílogo. Cuando los tiernos dan miedo. La historia africana de los osos nos recuerda que los peluches también pueden ser ingeniería pesada de la evolución. Tamaño, mordida demoledora, oportunismo y capacidad de adaptación. Del coloso Agriotherium, que pudo abatir megafauna, al último oso del Atlas que resistió hasta el siglo XIX. 2 capítulos potentes de un linaje que casi conquista todos los continentes.